Buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Ricardo, te lo iba a preguntar antes de comenzar y me olvidé. Michael. Sí. No sabía bien cómo pronunciarlo. De hecho, me estaba comiendo una letra. De todas las semanas comiendo una letra. Fui yo la culpable, perdón. Gracias a quienes nos acompañan. Muchas gracias a Cecilia Pareja, que es la directora de la biblioteca, que nos acoge amablemente para todas las actividades que le proponemos. Ella no puede acompañarnos hoy día, está enfermita, así que tenemos aquí a Marcela reemplazándola, así que cualquier cosa, hoy día Cecilia es Marcela. Hoy día y unos días más. Hoy día y unos días más. Muchas gracias. Bueno, me presento, soy Elizabeth Gallego, soy directora de Ediciones Liz. Ediciones Liz es una editorial de encuadernación independiente, autogestionada y de manufactura, fundada y creada por mujeres, dedicada a la publicación de autores contemporáneos y al rescate histórica de la literatura chilena, respetando y conservando las técnicas de encuadernación artesanales e históricas. Nace de la necesidad de romper con la industrialización del libro como objeto comercial y preservar el amor por los libros hechos a mano, plegando papel, cosiendo cuadernillos, utilizando vinilos, telas, papeles al engrudo, como uno de los libros de los que vamos a hablar hoy día, cueros, etc. Con letras contemporáneas de autores que tienen mucho que decir, pero que no encuentran espacio en el mundo editorial, donde todo es bestseller o demanda masiva. Por tanto, nuestros tirajes son pequeños y a precios accesibles, valorando el trabajo artesanal y cooperativo, además respetando a nuestros artesanos y autores. Me falta un poquito de agua. El año 2020, mientras estábamos encerrados, nosotras continuamos y decidimos seguir la labor editorial y cumplir con nuestros compromisos, con altos y bajos, con días buenos, con días malos y días muy malos. Fue un encierro, una cuarentena compleja. Sin embargo, quisimos sí o sí lanzar Recintología, que veníamos trabajando hace un rato, porque la seleccionamos 2019, ¿no? Sí. La seleccionamos 2019 junto a otros 2 manuscritos y estuvimos trabajando con ellos, y cuando nos toca lanzar el primer manuscrito, que era el Eliquelén de Romy Rick, es el estallido social y nos quedamos sin lanzamiento. Entonces se empiezan a atrasar y a posponer todas las cosas. Finalmente logramos cumplir, hasta con un año de retraso, pero se logró cumplir con esos objetivos. Y pudimos sacar Recintología, que es ese libro bello que ven ahí. Cuando estábamos en las últimas revisiones, Ricardo dice: tengo unos cuentos guachos en el compu, no sé qué hacer con ellos. Mira, no sé qué hacer con ellos y me gustaría que los vieran por si se les ocurre algo. Y Victoria y yo nos reímos y le dijimos: acabamos de crearla. Acabamos de crear la colección Breviarios, que es una colección, primero, que queremos que tenga un valor muy bajo, que es para poder llegar a muchos más lectores, que tuviera una manufactura menos compleja que los libros en tapa dura, y que además cumpliera con la condición de ser pequeño, que no quepa dentro de un libro como tal. Y no le íbamos a poner ningún tipo de restricción, es decir, podía ser cuento, ensayo, narrativa, cómics, lo que nos vaya llegando y que no tenga cabida dentro de las otras colecciones. Y aparece Ricardo con cuentos guachos. Y así nos dijo: tengo unos cuentitos guachos. Y se queda como cuentos guachos. Exactamente. Quisiera comentarles un poco de la materialidad. Recintología es un libro que está hecho con 2 tipos de vinilos español, verde, negro. Me gusta mucho porque representa, y el rotulado de los títulos es plateado mate, detalle importante. Siento que esos colores representan muy bien la naturaleza, la ciudad, y como lo dije en el lanzamiento, yo sé que me está mirando de reojo, el color negro es por el alma. Por eso va a volver. Claro,
para que lo vean por dentro, las guardas son negritas, esa es el alma de Ricardo. Y Cuentos Guachos es un tipo de papel alengrudo que decoramos en el taller. Y si bien queríamos hacer algo que no fuera que no tuviera tanto trabajo, estos papeles son también es un rescate de un tipo de papel que se hace más o menos, hay rastros de ellos desde 1700 en adelante en Alemania, no hay más registros, y solo se cree, no hay un inventor, no es que tengamos un nombre, pero solo se cree que fueron los mismos encuadernadores cuando había escasez de papel y tuvieron que empezar a improvisar y mezclaron algo de pintura con el engrudo que tenían ahí en el taller y salieron estos papeles bellos. Así que también me parece un lindo homenaje usar este tipo de papeles en esta colección que es pequeñita, baratita para el público, pero que no tiene por qué. Es breve. Es breve, exactamente, pero tiene que tener una nobleza como todos los libros que nosotros hacemos. Y me voy a callar ahora, pero antes de eso les quiero presentar a Michael Rivera. Él es quien va a presentar a Ricardo y tiene un currículum impresionante, así que voy a tratar de hacerlo muy bien. Es profesor de Estado en castellano, diplomado en literatura infantil, juvenil e infantil y diplomado en escritura creativa en USACH. Nos cuenta que como escritor se destaca por rescatar el patrimonio cultural, que viene muy bien para nuestra editorial, de distintos lugares de Chile con historias juveniles con tintes macabros. Algunas de sus obras como novelistas son Funeral en Rieles, Sinfonía H, Francisca Macabra, Lota 1939, el libro de cuentos Desgarrar, los cómics Ánima del Puerto, Infección y Engranajes de lo Siniestro, Nathaniel y Neira y Atómica, Judas. Ahí no caché si era uno o dos, me perdí. Sí, no, son el mismo. Son el Nathaniel Neira mismo. y otro es Atómica Judas. Atómica Judas. Distintos capítulos. Ah, ya. Uno siempre aprende algo. Además es coautor de la novela Tres balas en la Pampa y el libro de cuentos Riff de Miedo. Ha sido catalogado en diferentes colecciones de cuentos también. Se ha desempeñado como escritor y corrector de estilos en editoriales independientes y nacionales, por lo que conoce el mundo editorial desde distintos focos y súper se agradece ese dato porque no es primera vez que tenemos a Michael presentando un libro. Tiempo atrás estuviste con nosotros presentando Circo de Medianoche de Patricio Alfonso, quien prologa Recientología. Así que el mundo es un círculo, el mundo es un círculo. Y bueno, además ha obtenido varios reconocimientos y le estoy contando unos 5 reconocimientos. Sí, no, ahí estamos listos. Sí, yo creo que con eso estamos listos. Un aplauso para Michael. Gracias por estar aquí. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación a ustedes. Ricardo, que un día me escribe en hora de almuerzo. Entonces, como, quiero que presente mi libro. Así como, porque no teníamos contacto, que eso es súper importante mencionar. Entonces, no teníamos algún nexo. O sea, yo, salvo haber visto alguna vez la publicación de Recientología, yo no sabía más, no tenía más información al respecto. Entonces me dice, oye, ¿puedes presentar mi libro? Y yo, oh, qué bacán. Más encima estoy en un lugar nuevo donde trabajo, entonces como que ni siquiera le conté a mis colegas. Así como yo estaba feliz solito, así como con el teléfono. Entonces, digo, ya, súper, coordinémonos. Y me dicen, sí, todo tengo el libro con ediciones Liz. Y dije, oh, buena, con Patricio Alfonso. Y ahí yo volvía a este periodo antes del estallido social. Entonces lo hacía un poco divertido estar en un lugar nuevo de trabajo, luego que ya se levantaron las cuarentenas, estar presentando un libro de la misma editorial que había presentado el último antes de el estallido, pandemia y todo aquello. Entonces me parecía que era esa sincronicidad, pues yo encontraba que era medio macabro. ¿Por qué? Porque me estaba buscando a alguien que yo ni siquiera conocía, no sabía su nombre, nada. Entonces, las cosas macabras, esas coincidencias siguieron, porque cuando ya recibo el libro, me doy cuenta que en el prólogo está Patricio Alfonso, que ya es un hombre macabro, ¿cierto? Especialista en vampiros y todo eso oscuro. Entonces dije, oh, qué buena. Entonces me parecía que era súper coherente todo lo que llevó a que yo esté acá sentado con ustedes. Entonces eso me tiene muy contento. Y además que yo he estado en muchas universidades por distintos factores y a esta universidad nunca había entrado, a ninguna sede. Entonces esta es mi primera vez en esta casa de estudio, así que mucho más contento también por estar acá en la Universidad Federico Santa María. También
jamás había visto desde el metro solamente. Entonces creo que todos esos elementos me permitieron llegar al libro de buena manera, como contento de querer leerlo, y eso ya es un muy buen punto. Y cuando lo empiezo a leer, de inmediato me empiezo a pensar, porque no sabía de qué trataba el libro, o sea, seamos realistas, Ricardo no me contó nada. ¿Me dijiste algo? No, nada. No, nada. Solo dijiste, preséntalo. Y dije, ya, Sí, así bacán. avanza. Sí. Y dije, así como, ya, bacán, yo lo presento. Súper. Entonces, empiezo a leer los cuentos y me empiezo a contar con cuentos macabros. Y dije, por eso era. Ahí estaba la conexión con que yo estuviese acá. Entonces, uno se va encontrando con un universo dentro de cada cuento, lo que hace que sea mucho más disfrutable el libro para los que no lo tienen y lo van a tener hoy día o lo van a poder comprar más adelante. Porque son varios cuentos y en esos cuentos, me estoy hablando de la recientología, era como cada cuento era un propio universo, pero que así y todo se podían ir conectando. Entonces eso me parecía que era como un trabajo de unidad, es como con los discos. Los discos tienen que tener, a pesar de que sean distintas canciones, tienen una temática, tienen un concepto detrás y me parece a mí que en esta obra se encuentra. Pero yo no lo leí entero, dije, ya, veamos qué tengo, porque me llegaron 2 libros. Entonces tenía que presentar recientología y también los cuentos guachos, y ya le leí como 2 cuentos una mañana que además están divididos como por temática, así como vida, y te encontraré con cuentos en torno al metro y cosas así. Entonces dije, ya, ¿y cómo serán los cuentos guachos? Lo dejé de lado, escuché como 3 canciones de ese disco y me fui a cuentos guachos. Y, pucha, ¿puedo tomar un cuento guacho? Aprovechemos. Estamos como en casa. Sí, entonces tomo cuentos guachos y ya yo me pongo a mirar y lo primero que digo, ¡no! Hay una página mala. Me quedó sin texto. Dije, qué fatal. Ya, este va a ser el primero que voy a leer. Entonces, claro, porque podría ser algún concepto detrás. Por ejemplo, hay un libro de Gerardo Blumenfeld, que es escritor de terror uruguayo, que también tiene como muchos símbolos al final y son como 10 páginas de la misma letra, así como, claro, había una intención. Y aquí pasa lo mismo. Entonces me salté, claro, me pongo a leerlo y me salto acá y fue como, había un proceso detrás del libro. ¿Cachai? Entonces, eso a mí me encantó porque yo ya conocía la editorial, sabía lo que ya nos comentaron, este proceso manufacturado, un libro que puede que, yo siempre digo con los ejemplos de Ole Castorena, siempre digo, puede que no te guste la historia, pero el proceso que está para hacer el libro es precioso. Entonces ya por eso tiene un valor agregado, porque ayer hablábamos justamente de eso, los otros libros se demoran 1 semana, 2 semanas y te salen 300 libros, de una. Son todos iguales, salvo alguna fallita aquí y allá, pero no tienen como vida propia, como que no tiene un alma detrás porque una persona que juntó, montó y sacó y embaló en una caja y se acabó. Entonces, ¿qué me pareció a mí? Siguiendo con las comparaciones con los discos musicales, me parecía que eso era Cuentos Guachos. Así como teníamos el LP, el disco completo de todas las canciones, este era como el EP. Esas canciones que no alcanzaron o por alguna razón fueron, no sé, ideas bases para otras cosas. Y dijiste, oye, ya, esta no está tan buena, después la arreglo, y que uno va volviendo. Entonces, me parecía súper interesante ir leyéndolo en esa relación. Entonces me fui leyendo los cuentos cruzados. Un tiempo me leí, en un viaje de hecho, de micro, me leí Cientología y cuando llego al colegio me pongo a ver el otro. ¿Cachai? Entonces, eso te permitía mantener varias cosas. Una era la unidad, que de hecho por ahí dice Patricio Alfonso, menciona cómo los cuentos van conectando de alguna manera en este universo de Todorov, que uno lo puede asociar a esta cosa que es lo fantástico, ¿cierto? En términos del terror, lo sobrenatural. Entonces, eso era muy entretenido de encontrar con el libro, porque hay cuentos que son mucho más macabros, como Autofagia, sí, que ya te habla un poco de qué va a tratar, pero tenía ahí otros cuentos que hablaban de ratones. ¿Cachai? Entonces, había un tema con el body horror, con esta cosa de autofagia, y que parte súper normal. Es un cuento que parte de forma muy tradicional, tenemos los cavernícolas, y vamos pasando en el tiempo, y te vas encontrando con una serie de elementos que te van quebrando la realidad. Y eso es como lo entretenido. Para uno que le gusta lo sobrenatural en particular, es muy entretenido que te quiebre la realidad, pero tú no te des cuenta. Que de repente ya estés dentro de la otra realidad y dices como, ¿qué pasó aquí? De hecho, ni siquiera pensaba en Cortázar, que es como el que uno más ubica, sino que pensaba en Macedonio Fernández, que es como, antes de Cortázar está Macedonio Fernández. Entonces, creo que en tu trabajo, en este caso tus letras, tiene mucho más de Macedonio Fernández, porque creo que Cortázar ya lo hace como con una intención súper clara de hacerlo como el otro.
¿cachai? Como que tomar un modelo. Pero acá yo sentía que no era eso la idea, no era como un modelo preestablecido, sino que era hacia dónde lleva el cuento. No sé, ahí te voy a preguntar en su momento, cómo es que estructuraba los cuentos y cómo deciden, tú, no sé, con la editorial, terminar de armarlo, terminar de construir el relato para que quede completo. Yo trabajaba en un par de libros de cuentos míos y es súper difícil armar eso. ¿Cuál dejo primero? Y que es lo mismo que le pasa a la banda. ¿Cuál dejo primero? ¿Con qué canción partimos el disco para que la gente? ¿Cuál es el single? Que de hecho yo sentía que el single, acá es el de los temas de los anteojos, de Benny, porque estaba en el prólogo mencionado y luego los posteos también estaba. Véanlo a través de los ojos de... Entonces, sí, entonces era como entretenido poder encontrar como ese conducto, esa línea de saber que eso eran como los sencillos, como cuando en los discos te colocan, acá está la canción famosa tal, ¿cachai? Como, a lo mejor no conocí las canciones, o no conocí la banda, esta canción yo la conozco, lo tengo. Entonces eso me pareció que era una súper buena estrategia para engancharme a mí como lector, que insisto, no tenía ningún conocimiento al respecto de tu obra, y como destacar un poco el trabajo editorial en ese sentido, porque hubo que armarlo, y también cuando estaba viendo el libro me daba cuenta que había personas que yo tenía la suerte de conocer, porque este mundo literario, si lo están viendo, es muy pequeño, y teníamos a Victoria Ramírez, a quien había conocido gracias a Olga Cartonera. Entonces había una serie de conexiones que a mí me parecían realmente maravillosas, que por supuesto no hubiese imaginado terminar el año, un año muy extraño, con cuentos extraños, ¿cachai? Y con conexiones extrañas. Me parecía que eso era muy interesante. Y nada, yo creo que con eso queda muy claro cuál es la línea de los cuentos. Entonces son cuentos súper rápidos, tú te los puedes leer como en estaciones de metro. Como en 2 estaciones de metro te puedes haber leído uno. Y a su vez hay unos cuentos que son más extensos, que van, luego de varios cortos, te toca uno extenso. Como que, ya, aquí viene una pausa más larga. Y sigues. Entonces, eso también habla de una unidad, de un trabajo súper profesional de parte tuya, para pensar en los cuentos y por supuesto la editorial, para darle ese orden, para que no sea agotador para el lector, sino que sea un desafío de, ya, leímos los cortitos, ahora vamos con los más extensos. Y después volvemos a los cuentos cortos. Entonces, eso a mí me pareció realmente interesante en ambos libros. A pesar de que este ya es muy cortito, pero esa es su gracia, que es como un EP, que salen 5 canciones de un disco y con eso puedes promoverlo. Que de hecho pensaba hasta, porque el tema del costo, claro, es más barato en ese sentido, entonces si no te arriesgas, no sé, a invertir muchísimo dinero y si probaste, sí, ya me gustó su prosa, como escribe, voy y consigo la obra como el álbum completo. Que de hecho está ahí incluso en el prólogo que escribió la Vicky también. Sí, pues sí, eso era como muy, pues, como lo entretenido de hacer este trabajo desde ese punto. Por eso encuentro yo que el libro está súper bueno en ese sentido, que es como todo un orden, está todo hilado y claro, ahora que lo contaban, no sé, claro, aquí en la presentación, fueron surgiendo juntos finalmente. Y eso hace también que sea súper interesante el trabajo del libro y de la escritura propia del libro. O sea, yo no sé por qué los dejaba fuera. Todavía no sé por qué dejáis estos cuentos fuera. ¿Cuál era la mala onda con los cuentos? Estaban súper buenos. No. Sí, bueno, o sea, respecto a Cuentos Guachos en sí, la verdad es que Cuentos Guachos se escribió mientras nosotros estábamos editando Recientología. Bueno, Recientología, los cuentos que están ahí adentro, eso lo empecé a escribir 2010, 2009 más o menos. Empecé con el primero de los cuentos de ahí, que creo que fue el de la hora. Y que salió porque en ese tiempo yo estudiaba biología marina y a unos compañeros se lo llevó 1 hora. Entonces como que ahí empecé un poquito ya como a escribir como cuento un poco más formal. Y al tiro con lo sobrenatural. Sí, al tiro con lo sobrenatural. O sea, a mí desde chico siempre me ha gustado la parte de la... Más que de la fantasía en sí, por ejemplo, pensemos en fantasía medieval o qué sé yo, me ha llamado más el tema como de la ruptura de la realidad. Claro, no lo maravilloso. No lo maravilloso, sino lo así fantástico. como el todo, ¿no? Sería lo maravilloso. Claro, esa diferenciación como más académica, claro, por decirlo así. Entonces, y ahí empezaron los primeros cuentos que aparecen en Cuentos Guachos, que de hecho están en la primera parte del libro, que se llama La Ciencia, porque los escribí mientras estaba estudiando una carrera científica. Sí. Y Cuentos Guachos, o sea, Cuentos Guachos, claro, porque te presenté este libro más o menos por el 2000
fines de 2018, Sí, principios de 2019. Claro, entonces ahí ya estaba listo todo lo que fue el corpus de recientología. Los cuentos guachos no existían. Pero claro, uno siempre tiene esa necesidad como escritor, ¿no es cierto?, de estar continuamente como virtiendo lo que le pasa adentro, y escribía cuentos, algunos quedaron por ahí botados, qué sé yo. Y claro, o sea, yo tenía una carpetita ahí en Dropbox, ¿cachai?, que se llamaba Cuentos Guachos. Porque eran cuentos sueltos que yo tenía por ahí nomás, o sea, no les había prestado ninguna atención, no tenían ninguna intencionalidad particular. Y de repente fue muy curioso porque me pasó algo más o menos paralelo a lo que me pasó con Recientología. Que yo de repente veo este montón de cuentos y digo, hoy podría hacer esto con algo con esto. Claro. Y claro, justo como estábamos en el proceso de edición y todo, yo por eso fue como, entre comillas, por casualidad, porque yo dije, oye, igual tengo esta cantidad de cuentos. Tengo por ahí una carpetita con cuentos guachos. De hecho, la carpeta se llamaba Cuentos Guachos. Y se los presenté a las chiquillas y les gustó al tiro, pues. Entonces, claro, buscarle nombre al libro no necesitamos, porque se nombró solo. Claro. Y eso es lo divertido, que Cuentos Guachos como que, a pesar de que hay dos cuentos acá que aparecen en Recientología que son así como una probada de lo que podría encontrar en el otro libro. El que va a salir en la radio después aparece. Claro, pero incluso así yo siento que tiene como un carácter muy distinto al del libro más grande. Y eso es algo que me gusta mucho, porque no siento que escribí dos veces el mismo libro, sino que son como dos cosas diferentes, dos maneras distintas de enfrentarse como al tema como de la escritura en sí. Sí, me gustaría agregar que Cuentos Guachos y Microcuentos Pandémicos, que es de un autor de Concepción, que tiene el mismo formato, más o menos la misma cantidad de páginas, en realidad son unos libros que le gusta mucho a la gente cuando vamos a la feria, sobre todo el que no lee. Estos para los son que lo están viendo son 36 páginas. estos pequeños breviarios están rompiendo, lo que tú dices, que te quebran y que te desarman, están desarmando a algunas personas que son las que no leen. Llegan porque son el acompañante del que va a comprar libros, claro, y terminan comprando estos pequeños libros y luego también nos mandan un mensaje: oye, ¿sabes que me leí el cuento en la micro, en la estación de metro? Y tienen esa gracia de que estamos llegando a gente que de otra manera no llegaría, porque no va a comprar un libro de 100 páginas porque no, te dicen me muero de lata. Las 3 primeras páginas estaban buenas, pero la cuarta ya me cansé. Bueno, ¿por qué? Porque no tienen el hábito, el entorno. El ritmo de vida que algunas personas llevan. Exacto, hay otros que simplemente no pueden nomás. Los únicos ratos de descanso son la micro y el metro. Así que tampoco podrían. Pero esa es una característica muy importante y muy bella que tienen los breviarios en el caso de Cuentos Guachos, de que llegan, como te digo, a personas que no son lectoras, por esa característica. Eso quería agregar. Muchas gracias. Sí, bueno, lo otro que quería decir, igual me dio risa cuando estabas hablando de este tema como de las coincidencias, porque claro, yo también es primera vez que vengo acá a la universidad. Y cuando dijiste esto de que te sentías casi como en casa cuando fuiste a buscar el libro, me causó mucha gracia, porque cuando hicimos el lanzamiento yo estaba ahí en la casa de mi mamá, pues en Peñaflor, y estábamos también, era así como la misma situación, poquita gente, yo estaba ahí con Patricio Alfonso, que había ido para la casa, estábamos los dos presentando allá en Talagante, y claro, era así también como poquita gente, un ambiente como muy cercano. Entonces eso también es como muy bonito, porque son como esos paralelos, casi también como medio narrativos, así que se van dando, y eso es muy curioso, es súper agradable. De hecho, yo le había pedido, porque yo le había pedido a Sergio Amira que presentara mi primer libro, Florian Pérez, que se presenta en Talagante y Los Bomberos. Y Sergio me dice, no voy a ir de Concón a Maipú, qué lata, no. Pero dile a Patricio Alfonso. Entonces yo le escribo a Patricio Alfonso y Patricio Alfonso dice, sí, ningún problema, mándame el libro. Y dije, ya, la editorial tiene que mandar el libro. Pero la editorial nunca le mandó el libro. Pero sí fue al lanzamiento, fue a la presentación, pero nunca me llegó el libro. Aquí no tengo nada que ver. No todas las editoriales trabajan bien, ténganlo claro. Aquí sí me llegaron los libros, pero no casos no llegaron. Entonces también hubiese estado más conexión aún. Entonces por eso fue muy bonito, ¿viste? Talagante ahí, pueblo de brujos, de brujas en este caso, famoso de la historia, y ustedes vivían en Camino al Diablo.
Sí. Diría, ¿qué mejor para los textos de terror? ¿Por qué hacer terror? ¿Qué fue? Yo creo que en parte le podríamos echar la culpa al profe Pato, ¿eh? Porque él fue mi profesor de filosofía en el colegio. El colegio, sí. aquellos tiempos. Y cuando no queríamos tener, yo no debería decir esto, pero cuando no queríamos tener filosofía lo poníamos a hablar de monstruos. Entonces, claro, ahí empezó como mi curiosidad un poco por ese mundillo, la verdad. Aparte de que siempre me gustó como este tema de la fantasía o qué sé yo, creo que es como la parte que más me llamaba, por decirlo de cierta manera. Entonces, cuando me empecé a dedicar ya así como más formalmente a la escritura, se me hizo muy sencillo. Se me hizo muy sencillo. Además que si tú te fijas en los libros, los cuentos que están en ambos libros, igual el tipo de fantasía que se presenta es muy cotidiana, por decirlo de cierta manera. Como tú decías, estás en un cuento muy corriente hasta que de repente no te das cuenta y ya estás metido en un mundo mágico. Y creo que eso, como decía el otro día en un conversatorio que tuvimos ahí con Alejandra en la Feria del Libro del Barrio Italia, es algo que igual como que de cierta manera se acomoda a cómo yo tiendo a pensar un poco la realidad. O sea, tiendo a tener un pensamiento más divergente, por decirlo de cierta manera, de ver las cosas de una manera, a veces, claro, darle una vuelta. O sea, la manera en la que nacieron muchos cuentos fue así. El de la ola, que claro, les decía esto de que a mis compañeros se los llevó una ola, nace muchas veces de ese tipo de anécdota. Autofagia nació un día que estaba pensando, oye, pero ¿qué mando para la convocatoria? ¿Qué mando para la convocatoria? Y venía ahí en Baquedano y de repente del puro nervio me empecé a mordisquear un dedo. Y dije, oh, y si esto lo llevase a un extremo. Claro. Y así es como empiezan a nacer ese tipo de cuentos. Y yo creo que es un poco eso, como la manera en la que me enfrento a la realidad, la que me ayuda como a escribir de esta manera. Al final me desempeño más donde me siento más cómodo, yo diría. Claro, entonces eso significa que si te sintieses más cómodo con otro género, más adelante lo desarrollarías. Sí. No te quedaréis como anclado. Igual a mí me gusta igual siempre estar experimentando, porque creo que algo súper valioso es que uno puede aprender de todas partes. Entonces, claro, no todo lo que hago lo publico, obviamente. Pero sí hay ciertas cosas o ciertos géneros con los que uno dice, oye, yo podría a lo mejor como probar un poquito por acá, ver qué aprendo. A lo mejor uno a veces encuentra como herramientas que también te ayudan a descubrir tal vez un texto que no habías pensado que podías escribir, o para aprender herramientas que te pueden ayudar para aplicarlas después a tus otros cuentos como más planificados. Aquí bueno, porque tenía una invitación como a historia de ciencia ficción, es una antología ahí con Sergio, así que ya dije, Sergio, te encontré un tipo que es súper bueno. Entonces, qué bueno que te animas a otras cosas, porque te voy a... Sí, encantadísimo. Sí. Sí. Bueno, de hecho, en el verano, junto a otra editorial textualmente activa, sacamos una antología de cuentos inspirados en el rock. Yo nunca había escrito algo inspirado en una canción. Y ese cuento es totalmente realista, o sea, ahí no hay nada de fantasía, no hay un quiebre de realidad. Y aún así fue súper entretenido y muy grato como escribir de esa manera, porque también siento que aprendí muchas cosas y exploré como otro ámbito de la escritura que a lo mejor no habría como... Si no te hubiesen hecho la propuesta. Sí, sí, y es así, o sea, uno a veces como que se plantea algunos desafíos como netamente para ver hasta dónde puede llegar. ¿Sí? Y eso también es interesante. De hecho, la otra vez te comentaba así cuál es como uno de mis proyectos que vendrían ahora, que es algo nada que ver con esto, ¿sí? O sea, que tiene que ver como con otros gustos que tengo, otros intereses, y claro, uno los hace sin miedo, porque al final ahí está la gracia también, en experimentar y ir viendo cosas nuevas. Mira, qué interesante igual eso, porque uno conoce, yo conozco por lo menos, ya que ha grabado, escritores que se preocupan de sacar un libro todos los años. Y es lo que tú dices, no todo lo que escribo se tiene que publicar, no todo es para publicarlo. A veces son borradores, son ideas que están... Entonces, eso igual es bonito encontrarlo, porque estos libros son del 2020 y entre medio no has sacado otro libro. No, un libro en solitario no. Claro, sí. Entonces, finalmente es eso.
Entonces, si usted lo está viendo, le gusta escribir, piense también en eso. No siempre tiene que usted tener una historia lista para cada año, porque a mi modo de ver, y quizá ahí coincidimos, se va desgastando y va contando el mismo chiste muchas veces porque Exacto. en qué momento investigáis o haces lo que te pasó a ti, ir buscando otras fuentes, buscando, experimentando, no, porque vas buscando como lo seguro al final. Así es. ¿Alguna pregunta del público? ¿Algo que quieran decir? A ver, yo quería saber, creo que esto realmente nunca te lo he preguntado, todo esto yo conozco a Ricardo de la universidad, pero me gustaría saber si es que por lo menos con los trabajos que has hecho hasta ahora, existe como algún mensaje o algo que tú quieras inspirar en aquellas personas que leen tus cuentos. Que se coman la uña y se coman los brazos. Claro. Quiere transmitir su alma negra. Claro. Eso permea, eso permea. Sí, es una pregunta súper bonita porque yo la verdad siempre hablo un poco de lo mismo, de que por lo menos para mí creo que es importante durante el proceso de escritura el tema del mensaje. A mí no me gusta la escritura por escribir, o sea, y bueno, lo que decías tú un poco, o sea, me gusta darme el tiempo de pensar las cosas que voy a escribir, de aprender nuevas herramientas, qué sé yo. Y es porque siento que parte de la importancia o parte de lo que le da consistencia a un relato va justamente por el tema de el mensaje que consciente o inconscientemente conlleva el texto. ¿En qué sentido? Claro, tú a lo mejor puedes escribir por el simple gusto de hacerlo, pero la escritura, como todo tipo de arte, de todas maneras siempre es como una sublimación de algo que consciente o inconscientemente está pasando dentro de la cabeza del autor, ¿ya? Entonces, ¿por qué un texto puede ser interesante? ¿Por qué puede llamarte la atención? ¿Por qué puede ser entretenido? Porque hay algo que tal vez tú estás viendo ahí. Hay algo que te llama, hay algo con lo que logras identificarte. Cuando un texto no te llama, cuando un texto no te parece interesante, es porque a lo mejor o lo que está ahí no concuerda contigo o con tu visión o porque simplemente no está. Y a lo mejor el autor no lo puso nomás, porque también a veces puede pasar que haya escrito en automático o repitiendo siempre sobre lo mismo, y que eso también ocurre bastante. Entonces yo igual durante todo este tiempo que me he dedicado a escribir y que he ido aprendiendo cosas nuevas, le he ido dando importancia al tema del mensaje, ¿ya? Y que siempre lo que yo voy a escribir, de alguna manera u otra, intente transmitir algo. No tiene por qué ser un pensamiento profundo, ¿ya? O sea, a mí igual me gusta que... Yo por lo menos leo para entretenerme. Y me gusta que lo que yo escribo sea para que la gente cuando lo lea se entretenga, ¿cachai? Entonces, muchas veces, claro, hay mensajes que van un poquito más profundo o de crítica tal vez, ¿cachai? Pero a lo mejor el mensaje intencional que yo pongo es un poquito, puede ser un poco más ligero, pero es como, oye, date cuenta de lo que está pasando. Creo que una como de los que más destaca y que es como transversal a todos los cuentos, diría yo, es el intentar transmitir que las personas se planteen qué es lo que ven alrededor de ellos. Esto también lo conversamos en el otro día en la charla que tuvimos en la Feria del Libro. Creo que la gente muchas veces vive en automático, por decirlo así, ¿ya? Y uno se olvida muchas veces de qué es lo que está viendo a su alrededor continuamente. Entonces, porque siempre está ahí y tú lo das por hecho. Y por lo mismo tú avanzas y sigues tu vida y se te olvidan las cosas. Se te olvida disfrutar lo que tú ves alrededor tuyo. Yo tengo una frase que funciona súper bien, que es que a veces a uno los árboles no le dejan ver el bosque. Claro. Que es un clásico que una vez, y es verdad, pues estás tan acostumbrado que no ves más allá. Claro, entonces siento que eso pasa mucho. Y sobre todo acá en la ciudad, en la ciudad sobre todo que uno vive mucho más apresurado. Yo tengo la fortuna de haberme criado igual en el campo y después al venirme para acá pude hacer ese contraste, ¿cachai? Darme cuenta de la manera tan distinta que era con la que uno vivía aquí en la cotidianidad, ¿cachai?
Entonces, yo creo que de manera más o menos explícita en todos los cuentos que tengo, siempre hay un mensajito que dice, oye, mira alrededor tuyo. Pero no lo mire, no le pases la vista por encima, sino que imagina qué cosas hay ahí, ¿cachai? O darle una vuelta y maravíllate o asómbrate con lo que está frente a ti, ¿cachai? Porque es valioso. De hecho, en ese sentido, por ejemplo, el libro que tenemos ahora en preparación, que es la nueva mitología talagante, también va un poco en eso, en rescatar esos espacios que están alrededor de nosotros, en este caso, los espacios de Talagante, por ejemplo, y decir, oye, la magia todavía existe acá, ¿cachai? Cuentos, recintología, por ejemplo, o cuentos guachos también. Si tú te fijas, los cuentos ¿dónde ocurren? Ocurren en el metro. La ciudad reptante, por ejemplo, si algún día estamos paseando por Santiago Centro, yo te puedo decir, mira, en esa esquina es donde desapareció la chica que da el inicio a la historia de la ciudad reptante, ¿cachai? Aquí es donde la fueron a buscar. En las Tres Serpientes yo te puedo decir, mira, si tú vas caminando por, ¿cómo se llama esta calle donde venden los lentes en el centro? MacIver. Por MacIver. Si tú vas caminando por MacIver, en la primera cuadra y tú miras hacia el frente, los edificios que se ven ahí al fondo son los edificios en los que se enroscan las serpientes, ¿cachai? Entonces, y eso nace netamente de cuando yo venía, por ejemplo, acá a Santiago a comprar lentes cuando trabajaba en la óptica o qué sé yo, y yo decía, oye, me imagino como esto acá, ¿cachai? Y era netamente por eso, porque me dedicaba a observar, ¿cachai? Y lo que está a la vista de todos, pero de una manera tal vez distinta, con unos lentes diferentes, como dice Alfonso en el prólogo. Acabo de descubrir que no solo no te sabes las estaciones de metro, no te sabes las calles de Santiago. No, eso Muy interesante. ¿Seguimos sin sabernos las estaciones de metro? Estamos avanzando. Vamos avanzando en ese proceso. Sí, todavía cuesta, pero ya por lo menos puedo asociar los colores con los números de las líneas. Bueno, a mí me gustaría leer la biografía de Ricardo de Recintología, porque me parece bella. Otro cuento más. Otro cuento más, y me gustaría compartirla con ustedes, ya que se pusieron a conversar y no presenté a Ricardo. No alcancé. Sí. Pero bueno, la biografía entonces parte así. Nacido el 2 de abril de 1991, Ricardo Rojas insistió en que este dato debía ir primero, en caso de que alguien prefiera los horóscopos a la biografía. Oriundo de Talagante, actualmente reside en Santiago de Chile. Aún no se aprende todas las estaciones de metro y ahí hay que agregarle... 2 años después de la publicación de esa biografía, aún. Sus géneros narrativos predilectos son fantasía y terror, dentro de los cuales posee varios trabajos publicados en revistas, blogs y antologías. El volumen que usted posee corresponde a la primera edición de su libro publicado. Le encanta decir que trabaja actualmente en una serie de relatos que rescatan los mitos y la leyenda de su pueblo natal, situándolo en un ambiente contemporáneo. Pero entre nos, su verdadera intención es convertir Talagante en el nuevo Arca. Adora las caminatas, la buena cocina y los gatos. Por si hubiese dudas, no cocina gatos. Hay que poner la aclaración por si acaso, porque uno nunca sabe cómo la gente va a interpretar estas cosas. Claro, exactamente. Sí, igual me gusta hacer ese juego, yo creo que está en los 2 libros. De hecho hay gente que me ha dicho así como que esto ya parece casi como una saga aparte de los libros, del contenido de los libros así, las biografías. Sí, porque, bueno, o sea, de partida, que fome leer la biografía de un tipo que no conozco, entonces, ya bueno, ahí está la fecha de nacimiento por si el horóscopo le parece más entretenido. Pero sí, me ha gustado hacer como ese pequeño juego como en los libros, creo que es interesante para el lector ir haciendo como esa... Sí, como decía Michael, es como otro cuento al final y es Sí. entretenido. Y bueno, tú lo mencionaste, estamos haciendo el trabajo, tenemos que esperar un poco porque las cosas están difíciles, pero claro, estamos trabajando en la nueva mitología de Talagante y está ahí en el, así que no es ningún secreto, porque Sí, está anunciado. Está Sí, anunciado. Ahora tienes que cumplir a tu biografía. Súper. Sí.
Tienes que cumplirte a ti Hay una mismo. promesa Claro. en esta biografía, hay una promesa. Claro, bueno, ahí hay un... Debe estar al tanto, pues el área editorial ha estado golpeada duramente, no solo por la pandemia, sino que por la escasez de materiales, por las alzas que hemos sufrido. Indiscriminada. Nosotros que somos de manufactura, por ejemplo, el adhesivo que nosotros tenemos que usar lo tengo con más de 200% de alza. O sea, de verdad, mantener los precios, realizarlo, tener los libros para todos ha sido difícil, pero nos hemos mantenido a flote y solo necesitamos que los autores tengan paciencia. Así que Es algo que no todos tienen. No todos Yo tienen. voy a contarte mi Cuenta. entró un libro el lunes a imprenta, a sacar la maqueta, que es como la versión que uno puede revisar, corregir si hay algún error. Y nos decía la autora, ¿me pueden tener 10 ejemplares para el viernes? No es una imprenta, o sea, no es una impresora de la casa, pero podéis imprimir uno, lo pegáis, no es así, no funciona así, en este caso que son libros seriados, no sé, son 100 libros. Entonces, no, pero es que no necesito porque voy a presentar el 18, pero tú organizaste una presentación del libro en septiembre sin tener el libro listo. Entonces, si nosotros te mandamos las correcciones que tienes que hacer, si demoráis una semana más, que lo vemos nosotros, porque tiene que llegar el diseñador. Entonces, qué bueno que usted de verdad tiene paciencia y los que sean, a quienes le hayan dicho que hay que tener paciencia, de verdad que hay que tenerla porque también lo que uno busca es que el libro salga bien. Exacto. Sí. Porque si tú te vayas a poner a sacar libros como Fábrica de Salchichas, porque también hay editoriales que lo hacen, salen 5 libros en un mes, ¿en qué momento tienen visibilidad un autor? Entonces también reconozco el valor porque este libro salió hace 2 años. Igual hay un espacio donde se pueda volver a presentar, lo den a conocer, yo no lo conocía, ahora tuve la oportunidad. Entonces, cuando salen 5 libros, 4 libros en un mes, ¿cómo yo lector los voy a conocer? Cuando veo la publicidad, ¿cachai? Entonces, ese tipo de cosas, la idea es que ese libro sale, le llegue a la gente. Entonces, en este caso, como por pandemia no llegaron bien los libros por razones evidentes, ahora está el espacio, ahora está la opción para poder hacerlo. Ya lo que tú mencionaste, eso de tomar, por ejemplo, de Talagante y volverlo a alguna ciudad como Arkham, que el tema o con Batman o con Lovecraft, como usted lo quiera tomar, cualquiera de los dos, lo que usted decide. También pasa que mucha gente toma el terror o la fantasía más oscura como que no se puede hablar de cosas culturales, como que lo asocia a elementos negativos, como que no, ¿cómo van a hacer eso? A mí me tocó estar en la Feria del Libro ahí en Providencia alguna vez, infantil y juvenil. Yo presentaba una novela mía y llegó gente a decirme, no, ¿cómo hablar de eso si son monstruos? Y yo sí, pero ¿y por qué no? Que es para niños, estoy con mis hijos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cachai? ¿No? Entonces, qué bueno que tú también estés en esa línea de poder cambiar un poco ese switch. De verdad que eso es súper importante porque finalmente cuando usted lee una historia de miedo, enfrenta una situación de riesgo en un contexto seguro. Entonces, uno puede tenerle miedo a la muerte, a perder el trabajo, a que a tus hijos les pase algo, no sé, 1000 cosas. Entonces siempre tú estás viviendo con el miedo. Perderte, venir para acá, a la universidad, por ejemplo, cuando no hay venir, o en el metro cuando te salen las estaciones. Claro, el color equivocado de las estaciones. Entonces, cuando uno los puede leer de una forma que, por supuesto, siempre se entretener, porque si es por un libro de historia, hay gente que lo hace, es mucho más valioso porque, siempre digo, si a un niño le dicen, todo un joven, va a leer este libro que es de historia, qué lata. Pues si yo voy a poner una novela donde, funciona mucho mejor. Entonces, por eso lo destaco, que es súper bueno que estés tomando esa línea. Si asumiste estos libros, por supuesto, puedes seguir mejorando y experimentando, que eso me encanta que sea tu proyecto futuro. Hoy yo tengo una pregunta, o sea, más que nada que cuente la historia del título. Me pasó mucho con Recientología, la primera vez que yo lo vi, sin saber lo que había detrás en esa salva pura del libro. Yo dije, Recientología, qué profundidad, ¿con qué me voy a encontrar? Porque imaginaba ya como antología, pero ese Recientología, que es curioso, me llamaba mucho la atención. Y me encontré claramente con algo que no pensaba. No, pero no estoy diciendo que por eso no me sea. Pero te sorprendió que era la Sí, porque yo dije Recientología y quizás que a dónde nos va a llevar. Entonces, ¿sabes que le pregunté por qué habías elegido el título? Y también me imaginaba que era una razón así como... Sí, la gente tiende a pensar en general que es como un pensamiento así como súper profundo. Como culto de la ciencia. Sí, como culto, como que me han dicho, no, pero es como un área de estudio que tú desarrollas, así como... ¿Pero lo hiciste con esa intención? No.
soy como un tipo súper sencillo, entonces hay cosas que la gente tiende a asumir que como que le doy muchas vueltas o las tiendo a pensar muchísimo. En realidad no es así. Y bueno, eso también me gusta como un poco de desmitificar como la imagen así como de autor como cabezón, ¿cachai? ¿Qué sé yo? Entonces en realidad, claro, no tiene una gran historia de origen, así como que lo pensé, así como... Lo pensé, sí, lo pensé harto, porque igual ponerle nombre a un libro es... Además que cada historia es distinta, entonces ¿cómo colocarlos dentro de uno que englobe a todo la cuenta? Claro, porque igual tampoco le iba a poner cualquier nombre, ¿cachai? No puedes llegar y ponerle cualquier nombre, igual tiene que ser algo que dé una idea de lo que hay dentro de una u otra manera, ¿cachai? Entonces, claro, me puse a pensar así como ya, tengo este montón de cuentos. ¿Qué es? ¿Es un grupo? ¿Es como un conglomerado? O sea, es como una antología, dije yo. Ya está bien, pero no le voy a poner Ricardo Rojas, antología de cuentos. Fome, así, ¿quién no quiere leer eso? Ahí uno dice venir. Claro, entonces, no, pues qué lata, pues, ¿cachai? Aparte que suena como autor muerto también, así como hacia el siglo pasado. Antología es como, no sé, pues como una colección de libros de 1830, pues, ¿cachai? Como para desenterrar, así como... ¿Se da unas vueltas? Entonces como ya, pero claro, es una antología, pero no le voy a poner antología, ya. Sí, porque suena muy viejo. Y son cuentos nuevos, o sea, son cuentos recientes. Ah. Sí. ¡Oh! Sí. Así nació. Sí. Y así... Gracias por la pregunta. Sí. Y como te decía, o sea, bueno, aprovechando el impulso Cuentos Guachos también, ni siquiera se nombraron solo. O sea, desde que les dije tengo unos cuentos guachos por ahí, después me acuerdo que estuvimos igual también un par de semanas pensando un título para la colección. Claro, quisimos ponerle... Pero era súper chistoso porque cuando nos escribíamos, los correos decían como título para los cuentos guachos. y como que hablar de los cuentos guachos se hacía tan natural. Se materializaba al final. Sí, claro. Entonces por eso yo suelo decir que los cuentos guachos se nombraron a sí mismos, porque fue así. Y como que la única discusión que tuvimos al final fue ¿cuentos guachos o los cuentos guachos? Claro. Fue como la única discusión que tuvimos, pero sí, no conllevó así como un gran proceso. Sí, así es. Oye, yo tengo una pregunta que siempre la hago, a mí me interesa mucho esa parte. ¿A qué hora escribes? ¿Qué tienes? ¿Tienes un horario? ¿Esperas que te ocurra, no sé, la luz mágica de los cielos? ¿Cuándo te sientas? Es la misma pregunta que me he hecho a lo largo de todo este año, así como ¿a qué hora escribo? La gente que te conoce está muy pelada. Confirmo. Es que, sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, Vas a tomar un sorbito para dar fuerza. sí, un sorbito para agarrar fuerza. Lo que pasa es que antes de ponerme a estudiar, yo ahora estoy estudiando vespertino, bueno, Daniel es compañero ¿Estás faltando clase? del instituto. ¿Ah? Estás faltando clase. No, justo hoy día no. Ah. Justo Yo hoy sí. día no. Pero bien, es un sacrificio. Muy Muy buen bien. amigo. Sí. Sí. Ya, pero esto igual se puede presentar en... Yo creo, Justificativo. Yo creo. Justificativo, así, sí, Yo obvio. hice esa pregunta. Yo soy Sí, la directora, yo firmo con Sí, la... sí, le podemos dar el certificado de asistencia después. algo así. Pensando por el marcador. Estos años que he estado estudiando en sí vespertino, la verdad es que tiempo para escribir no he tenido mucho. O sea, me he hecho el tiempo. O sea, he llegado y me he sentado a escribir así como ya, tengo que terminar este cuento para tal fecha. ¿Ya? Y así Pero la meta del amor es tú mismo. obligarse. Claro. Pero la verdad es que es difícil tener una rutina cuando trabajas hasta las 6 y a las 5:30 entras a clase. Entonces la verdad es que como que he perdido un poco ese training que traía de antes de meterme a estudiar, de
tener como un horario más o menos preestablecido. Antes de eso, sí. Antes de eso, igual como que trataba de tener un cierto training, de decir como, ya, los días lunes, miércoles y viernes, entre las 7:30 y las 9:30, con una media hora para comerme algo, voy a escribir, ¿ya? Porque, claro, igual eso de esperar que te baje la inspiración, eso no pasa. O sea, usted que lo está viendo, no pasa. no pasa. Eso no pasa. Y si le dicen que usted, persona en la casa, si le dicen que uno escribe por pura inspiración, eso es mentira. Eso es mentira, no. Te están gustando información. Sí. No, te están romantizando un oficio. O sea, A mí me pasa mucho que cuando quiero escribir termino leyendo. sí, no, hace falta una disciplina para sentarse a escribir. O sea, si tú te sientas a esperar que te llegue la inspiración para hacerlo, no vas a escribir nunca. Y así es sencillo, no vas a escribir nunca. Tenía una profe de escritura creativa cuando estaba en el colegio, que siempre decía la escritura es 1% de inspiración, 99% de transpiración. Bueno, después me enteré que ese dicho venía de otra parte, sí, y era muy cierto. Y es muy cierto. O sea, la inspiración a lo mejor te sirve para una idea de algo que tú no habías pensado que podías escribir, pero el proceso en sí de sentarse a escribirlo es 99% de transpiración, o sea, de todas maneras. Y bueno, o sea, yo creo que ahora que ya estoy terminando de estudiar y todo, simplemente sentarme a retomar ese proceso, porque no hay otra manera de hacerlo. Si quieres hacerlo, y uno como autor la verdad siempre quiere hacerlo, porque tienes como ese impulso que viene de adentro que te dice como, oye, ¿y si escribes esta historia? O no sé, como que a veces uno siempre como que netamente se lo plantea, no es mucho más allá, como, hoy quiero escribir sobre esto, tengo esta historia, qué buena, lo podría escribir. Claro, pero lo podría escribir me senté a escribirlo, Hay un abismo. hay un abismo bien importante, sí, y uno tiene que construir el puente. Así es. A veces te faltan palos para... Eso es otro tema. Pero ese ya es otro tema. Oye, bueno, para que vayamos cerrando, quiero agradecer el que hayan venido, el que hayan aceptado esta invitación. Para todos los que nos ven, Recientología está disponible en la página web, ambos, Recientología y Cuentos Guachos, www.edicioneslis.cl, y lo ponen en el carrito de compra, eligen el despacho como quieren que les llegue, pueden elegir, no sé, entre 2 o 3 cursos, el que más les guste. Todos. No son excluyentes. Claro. En vez de pagar un, tiene que pagar 3. Pero bueno, está disponible para que lo tengan en su casa. Y nada, pues antes de ir cerrando, no sé si quisieras agregar algunas últimas palabras. Sí, yo creo que hay que ser valiente cuando uno escribe una historia y la da a conocer. Y más aún, ser valiente después de 2 años, seguir promocionándolo. Porque hay muchos autores, que como les contaba, que no insisten y no tienen esa confianza en el trabajo propio. Yo creo que eso es súper importante para usted, que si usted tiene esa gana de escribir, de contar una historia, si tiene que creer el cuento y tener valor para poder enfrentar quién te va a decir si te gusta o no te gusta. Y para eso el acto de escritura finalmente es develarnos nosotros, y para eso hay que tener muchísimo valor. Así es que si usted que nos ve quiere escribir, tenga valor, así como lo tuvo Ricardo, para poder contar una historia y seguir contándola, porque los libros no es salió y se acabó. El libro sale y ahí empezamos recién la otra parte, ya lo escribimos, pero hay que llevarlo a que más personas lo lean, como fue mi caso, y me preocupaba de promocionar también para que más gente lo lea. De verdad que eso es súper importante, y ese sería mi mensaje, que hemos hablado harto del proceso creativo. Como verán, hay que trabajar mucho y hay que ser muy valiente también para hacerlo. Gracias, Michael. Ricardo. Sí, por mi parte, bueno, darles las gracias. De verdad, muchísimas gracias por estar acá, por haberse sentado a escucharnos también, a escuchar las barrabasadas que a veces me pongo a hablar. Darle también las gracias a las personas que están ahí viendo la transmisión. Darte las gracias a ti, Michael, también. Muchísimas gracias por haberte
sentado a leer los libros sin tener ninguna idea de qué te estaba pidiendo un tipo Barça por Instagram, así como... lo aprecio mucho, de verdad. Y bueno, obviamente a ti, Liz, y a la editorial de Ediciones Liz, que es un equipo también súper grande que está detrás, por todo el cariño, el aprecio y todo el amor que ponen detrás de cada cosa que hacen. Yo la verdad igual me sorprendió un poco cuando me dijiste así como el tema de hacer como este lanzamiento presencial, porque claro, yo decía, el libro ya lo lanzamos. Y fue hace 2 años, entonces como que hacer un lanzamiento presencial en sí como que ya no lo tenía como tan en mi radar. Y ver que igual ustedes siguen pendientes del libro, de promocionarlo, de crear estas instancias, es súper bonito, súper valioso y habla mucho también de la preocupación que ustedes ponen en cada una de las cosas que hacen, porque se nota que de verdad ustedes aprecian todo aquello que llega a sus manos y le ponen cariño y le ponen empeño para que salga, para que esté en las ferias, para que la gente lo lea, para que lo puedan distribuir y más encima a precios que son como súper accesibles. Entonces, y este es un trabajo de artesanía, es muy bello, es bonito, pero también es súper duradero, ¿cachai? Entonces, eso también es muy, muy apreciable y yo de verdad que me siento súper contento de formar parte de la editorial con estos 2 libros. Para mí es importante, es como bien, es un honor al final y la verdad es que me alegra también que podamos seguir trabajando en conjunto. Y eso, o sea, mis últimas palabras siempre son eso, a veces las primeras cambio el orden porque se me olvida, pero no, darles de verdad las gracias por estar acá y por habernos acompañado en este lanzamiento. De verdad que me pone muy, muy contento así, pero de adentro. No, gracias a ti. Y poco respondiéndole a los dos, la verdad es que nuestro manifiesto lo dice en realidad, no queremos ser una fábrica de salchichas. Justamente queremos, nuestro negocio no es vender libros, nuestro negocio es acercar la literatura a los lectores. Es súper difícil, es un trabajo difícil. Y le debíamos el lanzamiento de Recientología a ti, a los lectores y a quienes queremos llegar. Eso, como te digo, de manera principal, ese es el tema, que nos interesa que los libros estén en manos de lectores, de que te conozcan tus cuentos y cuando vengan nuevos libros, no una vez al año, pero cuando vengan libros después de tanto trabajar, la gente y los lectores que ya tienen tus libros quieran leerlo, lo estén buscando y lo esperen. Claro, publicar 4, depende del tamaño de la editorial. Hay editoriales que pueden hacer 4 o 5 libros o muchos más. Leí hace un tiempo atrás un tweet de una chica del mundo editorial donde decía que, no voy a decir el nombre de la casa editorial, pero de esas grandes que nosotros conocemos, que decía que publica 20.000 títulos al año. Y de esos 20.000 títulos al año, la venta de cada uno de ellos es alrededor de una docena. Finalmente, claro, ¿qué sacamos con publicar 20.000 títulos al año si vamos a tener 1 o 2 bestsellers y de los demás 2 mueren? Es increíble la cantidad de libros que terminan en bodegas, que terminan siendo destruidos porque finalmente no hubo porque trabajo. ni siquiera se pueden donar porque hay un costo por donarlo. Entonces, exacto, poco se se pueden donar. Es mejor destruirlo. Exacto, es mejor destruirlo. Es más barato. Sí, es más barato destruirlo. Más barato. Así es que alejándonos de esas prácticas, en realidad es que nosotros hacemos este trabajo, como te decía, y buscamos lector a pulso, pues hay que ir a las ferias, hay que hacer estas actividades, hay que invitar a la gente a que esté con nosotros cerca y con todos los autores que tenemos, porque es un trabajo y un respeto que tenemos acá con cada uno de los autores. Eso, gracias por confiar en nosotras. Hablo de nosotras aunque hay un hombre en el equipo, pero está perdido. La mayoría somos mujeres, así que nos quedamos en nosotras. Bueno, muy agradecida con que nos acompañen esta tarde. Gracias, Ricardo, por todo, por la confianza. Michael, por prestar la atención, por decir que sí. Yo creo que ustedes se conocían porque Ricardo me dijo así como, va a presentar Michael.
Y fue así como muy suelto, no me dijo. Yo ya lo conocí, ya lo conocí. Así que muchas gracias por la presentación, por darte el tiempo de leer los libros y por supuesto gracias a la biblioteca de esta casa de estudios, donde Cecilia Pareja, que es su directora, siempre nos abre las puertas y ella está enferma, pero me dijo que recalcara la importancia de la biblioteca de abrir las puertas tanto a nuevos lectores y a autores emergentes, porque eso es lo que están buscando, de que de verdad la biblioteca deje de ser este espacio molesto, de castigo. Entonces quieren tener las puertas abiertas, están en eso. Así es que la representa Marcela, esas eran las cosas que ella quería decir. Y bueno, hasta la próxima, muchas gracias. Finalizar. Abajo, abajo.